El sobre tenía un sello oficial y ese papel grueso que siempre huele a problemas antes de que lo abras. No era publicidad, tampoco una multa, ni una de esas cartas importantes, que solo sirven para asustarte un rato. Esto era otra cosa. Lo supe apenas lo tuve en la mano. Ahí estaba mi nombre completo, mi dirección exacta y una frase que me dejó completamente en blanco. Solicitud de disolución de matrimonio. Me quedé parado en la entrada del departamento, con las llaves todavía colgando de mis dedos. Sentí un frío raro, de esos que no vienen del clima, sino del cuerpo cuando algo no encaja. No me senté. Abrí el sobre ahí mismo, como si mi cabeza estuviera buscando desesperadamente un error, una letra mal puesta, algo que me permitiera respirar tranquilo. No hubo error. Lo que encontré fue una fecha, un lugar y el nombre de una mujer que jamás había visto en mi vida. Y, en la misma hoja, mi nombre figurando como cónyuge demandado. Yo tenía 30 años cuando pasó todo esto. Me llamo Mateo y, hasta ese momento, mi vida era bastante normal. Tenía un trabajo decente, planes a futuro, una relación estable de 4 años con una mujer que yo creía que iba a ser la indicada. Una rutina tranquila, de esas que te hacen sentir que ya eres un adulto funcional. Nada de eso me preparó para ver mi identidad convertida en una vida que yo no había vivido. Mientras más leía, peor se sentía. Todo estaba demasiado bien armado. Había un número de expediente, un tribunal, un condado al otro lado de la frontera. Incluso venía un anexo donde se solicitaba la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio. Bienes. Matrimonio. A mi nombre. Mi primera reacción fue absurda. Pensé que era una broma de muy mal gusto. Me reí solo, una risa nerviosa, sin gracia. Después vino el coraje. Porque, seamos honestos, ¿quién carajos bromea con un divorcio? Entré al departamento y marqué el número de mi novia. Sofía, 28 años. En mi cabeza todo seguía en modo esto se arregla con una llamada. Sofía contestó rápido, de buen humor, me preguntó cómo me había ido en el día. Le dije, sin rodeos. Me llegó una demanda de divorcio. Hubo un silencio extraño. No fue largo, no llegó ni al segundo, pero fue suficiente para revolverme el estómago. Sofía soltó una risita nerviosa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le leí el nombre de la mujer. Sofía volvió a quedarse callada. Luego dijo. No la conozco, amor. Seguro es un error. Yo quería creerle. Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Sí, debe ser un error, respondí. Pero mi cuerpo no se calmó. Porque mi cuerpo ya había notado algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Sofía no se había reído con incredulidad. Se había reído con tensión. Esa noche casi no dormí. Me senté en la mesa con los papeles frente a mí, subrayando frases como si estuviera estudiando para un examen, buscando una grieta, una contradicción, algo que desarmara todo. La fecha del matrimonio era de hacía 1 año y medio. El lugar era un condado donde, según el documento, se había celebrado una ceremonia legal. Había un número de licencia. Y lo que terminó de hundirme fue leer que la demandante solicitaba el reconocimiento de abandono emocional y ruptura irreconciliable. Abandono emocional. A una mujer cuya existencia yo desconocía por completo. A la mañana siguiente llamé al número del tribunal. Me pasaron de una extensión a otra hasta que una señora me habló con la naturalidad más cruel del mundo. Me dijo que sí, que había un matrimonio registrado a mi nombre y que por esa razón yo estaba siendo notificado. Le dije que eso era imposible. Ella respondió, tranquila, como si hablara del clima. Si cree que hay suplantación de identidad, debe presentar una moción y traer identificación. Colgué con la garganta cerrada. Me quedé sentado mirando mi cartera, como si adentro fuera a aparecer una respuesta mágica. Ahí algo cambió en mí. Dejé de pensar, qué raro, y empecé a pensar quién. Esa misma tarde fui a ver a mi hermano mayor, Álvaro, de 33. Álvaro es el que siempre me aterriza, el que no se deja llevar por el pánico. Le llevé los papeles. Los leyó con atención, frunció el ceño y me dijo algo que me dejó helado. Esto no es una broma. Esto es un problema serio. Le pregunté si conocía el nombre de la mujer. Dijo que no. Le pregunté por el condado. Me explicó que era famoso por hacer trámites rápidos para gente de aquí, bodas, licencias, ese tipo de cosas. Antes de que me fuera, soltó una frase que me dio asco. Hay lugares donde, con el dinero correcto, todo sale. Volví a casa decidido a hablar con Sofía cara a cara.
Cuando llegó del trabajo me dio un beso rápido, como si quisiera que todo siguiera normal. Puse los papeles sobre la mesa y le dije: necesito que me mires a los ojos y me digas que no sabes nada de esto. Sofía me miró, y lloró. Lloró antes de hablar. Ese detalle fue el segundo golpe. Porque cuando alguien es inocente, primero se indigna. Cuando alguien es culpable, primero se quiebra. Me dijo que no pensó que esto iba a llegar tan lejos, que había sido algo de su familia, que ella no quiso. Con la voz temblando le pregunté: ¿de qué estás hablando? Respiró hondo, como si tuviera una piedra en el pecho, y soltó lo impensable. Usaron tu nombre para registrar un matrimonio. Y ella lo sabía. No solo lo sabía, lo permitió. Según ella, era algo temporal. Un trámite. Algo que no me afectaría. Lo hicieron para ayudar a alguien. La mujer que me estaba demandando se llamaba Marina. Era su prima. Marina necesitaba un estatus para acceder a un beneficio que en ese momento yo ni siquiera entendí. Sofía me lo explicó como si me estuviera contando una historia diseñada para que yo comprendiera y perdonara. Dijo que Marina estaba desesperada, que tenía un hijo, deudas, que necesitaba cobertura médica. Que la familia se organizó, que encontraron una forma. Que solo necesitaban un nombre confiable y unos documentos. Y que como yo soy buena persona, pensaron que no me negaría si me lo pedían. Lo dijo así. Como si el error hubiera sido no preguntarme, no hacerlo. Me quedé helado. ¿Me estás diciendo que tu familia me casó con tu prima sin decirme nada? Sofía empezó a justificarse. No fue una boda real. Fue solo un trámite. Una firma. Ni siquiera tuviste que estar. No la dejé terminar. Le pregunté cómo lo habían hecho sin mí. Bajó la mirada y lo dijo en voz baja. Con copias. Copias de mi INE. De mi pasaporte. De mis documentos. Copias que ella tenía porque, como pareja, habíamos hecho trámites juntos, renta, seguros, cosas normales. Copias que yo jamás imaginé que alguien usaría para inventarme una vida. Ahí fue cuando empecé a gritar. No de odio. De pánico. Le dije que eso era fraude. Que era un delito. Que eso podía arruinarme la vida. Sofía intentó bajarle importancia. Me dijo que estaba exagerando, que no pasaba nada grave, que todo tenía solución, que al final solo había sido para ayudar. Y esa frase, solo era para ayudar, me encendió por dentro como gasolina. Porque ayudar es cuando alguien te pide dinero y tú decides si sí o si no. Esto no fue ayuda. Esto fue robarme el nombre y usarlo como si fuera una llave maestra. Le pedí que se fuera. Al principio se negó. Lloraba, decía que me amaba, que no podía creer que la estuviera echando. La miré y le solté algo que me salió del pecho. ¿Me amas y aún así dejaste que me hicieran esto? Ella respondió que nunca pensó que me fueran a demandar. Y en ese momento entendí algo peor, no solo me habían usado. Lo habían hecho con la seguridad de que yo iba a aguantarme. Esa noche Sofía se fue con una maleta. Yo me quedé solo en el departamento, sentado en el piso, con el expediente entre las manos, repitiéndome que esto no podía ser real. Pero lo era. Y todavía no entendía la magnitud del problema, porque el divorcio apenas era la punta del iceberg. Actualización 1. Al día siguiente fui al tribunal con mi identificación, copias de todo y una mezcla de vergüenza y furia que no sabía dónde meter. La señora de la ventanilla me escuchó como si le estuviera contando la historia más común del mundo. Supongo que para ella lo era. Me dijo que podía solicitar el expediente completo. Lo pedí. Me entregaron un paquete de hojas engrapadas y ahí estaba, mi matrimonio con Marina. Licencia, firmas, testigos, todo perfectamente armado. Incluso mi firma, supuestamente. Bastó un segundo para saber que era falsa. No solo estaba mal hecha, estaba hecha por alguien que no me conoce, alguien que imitó un garabato sin entender cómo firmo yo realmente. Pero eso no fue lo peor. Había un registro de una ceremonia virtual. Sí, una boda por videollamada, con un oficiante del condado. En el expediente se indicaba que el cónyuge masculino, o sea yo, había presentado identificación frente a la cámara. Ahí mi cerebro hizo clic. No solo habían usado mis documentos, alguien se había hecho pasar por mí frente a una cámara. Pedí hablar con alguien que pudiera darme más información. Me dijeron que el vídeo estaba archivado. Solicité acceso por el procedimiento correspondiente. Me dieron una fecha para revisarlo acompañado de un funcionario. Volví a casa en shock.
Álvaro me miró y fue directo. Esto ya no es solo un problema con tu novia. Esto es un crimen. Necesitas abogado, necesitas levantar un reporte y necesitas protegerte ya. Hice algo que nunca pensé hacer. Fui a denunciar suplantación de identidad. No voy a entrar en detalles técnicos, pero en resumen congelé mi crédito, cambié contraseñas, activé alertas y revisé cuentas. Mientras hacía todo eso, mi celular no dejaba de sonar. Sofía llamaba sin parar. Mensajes larguísimos, audios llorando, diciendo que su familia la estaba presionando, que Marina estaba asustada, que solo querían arreglarlo sin meter a la policía. Esa última parte lo confirmó todo. No querían arreglar nada. Querían que yo me callara. Cuando le dije a Sofía que ya había hablado con un abogado, algo en ella cambió de inmediato. Pasó del llanto a la defensa en segundos. Me dijo que yo estaba arruinando vidas, que Marina solo era una madre desesperada, que su tía me iba a odiar, que su familia jamás me lo iba a perdonar. Y entonces me salió una frase que todavía siento en la boca. ¿Y tú crees que yo te voy a perdonar a ti? Sofía se quedó muda. Como si nunca se le hubiera ocurrido que esto podía terminar así. De verdad creía que era una pelea solucionable. Como si me hubieran robado el coche y me lo devolvieran con el tanque lleno. La semana siguiente regresé al tribunal para ver el vídeo. Me sentaron en una sala con un monitor. Un funcionario puso el archivo. Y ahí vi mi cara. O algo que se le parecía. Mismo corte de cabello de esa época, barba similar, lentes parecidos. Un tipo que de lejos podía pasar por mí. Pero en cuanto habló, supe que no era yo. Mis gestos, mi forma de mover las manos, mi manera de mirar, mi voz, todo estaba mal. Era un actor malo. Luego apareció Marina en la pantalla, sonriendo nerviosa. Y a un lado, fuera de cuadro, se escuchaba claramente la voz de la mamá de Sofía, dándole instrucciones en susurros. Sonríe. Di que sí. No digas de más. Se oía perfectamente. Ahí sentí una náusea real. Dejé de imaginar a Marina como la prima desesperada y entendí lo que era en verdad, una operación familiar. El funcionario pausó el vídeo, tomó notas y me dijo que ese material fortalecía mucho mi caso de suplantación. Salí de ahí temblando. Llamé a Álvaro. Esto fue planeado, le dije. Claro que fue planeado, me respondió. ¿Crees que un fraude pasa por accidente? Esa misma noche llegó otro golpe. Mi banco me llamó por actividad sospechosa. Alguien había intentado abrir una línea de crédito a mi nombre. Se detuvo gracias a las alertas. ¿Quién tenía copias de mis documentos? La familia de Sofía. ¿Quién estaba desesperada por dinero? ¿Marina? Empecé a entender que el divorcio no era solo para cerrar el trámite. Era porque algo se les había salido de control y ahora querían cortar todo sin que yo alcanzara a ver el resto. Mi abogado pidió investigar si ese matrimonio se había usado para otras cosas, seguros, beneficios, préstamos, contratos. Y cuando empezamos a jalar del hilo, todo empezó a caer como monedas de una bolsa rota. Había un seguro médico a nombre de Marina como mi esposa. Había un contrato de renta donde yo aparecía como coarrendatario. Había incluso una carta de cobranza por una deuda pequeña que no era mía, pero estaba ligada a mi nombre. Yo había estado viviendo una vida paralela sin saberlo. Sofía, mientras tanto, empezó a mandar mensajes más agresivos. Me dijo que si denunciaba, ella contaría cosas mías. Le respondí. ¿Qué cosas? ¿Que confíe en ti? Luego dijo que su mamá me consideraba una amenaza. Me dio risa. Y sí, lo era. Una amenaza para su juego. Y entonces pasó algo que me partió un poco más. Mi suegra se presentó en casa de mis abuelos. No fue a mi departamento. Fue a donde sabía que podía tocarme por culpa. Llevó pan, lágrimas y un discurso de familia. De no lo hagas más grande, de te lo vamos a compensar. Mis abuelos la escucharon por educación. Mi abuelo, que casi nunca levanta la voz, le dijo algo que me llenó de orgullo. Usted viene a negociar el silencio de mi nieto. Váyase. Ella se fue ofendida. Yo pensé que ese era el punto más bajo. No lo era. Porque entonces Marina me escribió directamente. Actualización 2. Marina me escribió un mensaje larguísimo, de esos que más que texto parecen una carta. Decía que nunca quiso hacerme daño, que ella pensó que Sofía ya me había contado todo, que estaba convencida de que yo estaba de acuerdo. Según ella, mi nombre solo era un puente. Repetía que la vida estaba difícil,
que tenía un hijo, que estaba desesperada. Cerró el mensaje con algo que me dejó un asco frío en el cuerpo. Si me metes en problemas, le quitas estabilidad a un niño. Como si la culpa fuera mía. Como si mi vida fuera una herramienta para arreglar la suya. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque mi abogado fue claro, todo debía manejarse por vías formales. Pero también había algo emocional. Leer a alguien justificar que te borró como persona para usarte como firma te mueve cosas que no sabes cómo acomodar. Ahí entendí algo que dolió distinto. Para ellos yo no era Mateo, el novio, el futuro esposo. Yo era el nombre. Y no es odio lo que duele ahí, es la indiferencia. Mientras el proceso legal avanzaba, Sofía empezó a aparecer en mi vida como si nada. Se estacionaba cerca de mi trabajo. Me escribía justo cuando yo salía. Me dejaba notas en el coche. Un día me alcanzó en el súper, me tomó del brazo y me dijo: por favor, hablemos. Me solté de inmediato. No me toques. Sofía se puso a llorar ahí mismo, frente a la gente, y soltó. No fui yo, fue mi mamá. Eso fue la chispa. Le dije, sin bajarle el volumen. No me digas eso, Sofía. Tú entregaste mis documentos. Tú te quedaste callada. Tú seguiste conmigo mientras ellos jugaban conmigo. Tú también te beneficiaste. Fuiste parte, aunque te duela aceptarlo. Sofía bajó la mirada. Me explicó que su mamá siempre había sido controladora, que ella era la hija obediente, que cuando Marina pidió ayuda, su mamá armó el plan y ella no supo decir que no. Le respondí desde un cansancio profundo. Si no sabes decirle que no a tu mamá, nunca ibas a ser mi pareja. Ibas a ser su extensión. Me dijo que estaba siendo cruel. Le contesté. Cruel es casarme con alguien sin que yo lo sepa. Todo empeoró cuando mi familia se enteró. Mi mamá se enfureció al punto de querer ir a enfrentar a la mamá de Sofía. Mi papá, sin filtros, dijo que había que romperles la cara. Sí, así tal cual. Yo tuve que calmarlos porque no quería que esto se convirtiera en violencia. Yo buscaba soluciones, aunque por dentro también sentía vergüenza. Porque aunque sabes que eres la víctima, siempre hay una parte de ti que se siente tonta por haber confiado. En el tribunal, mi abogado solicitó la anulación por fraude y suplantación de identidad. El proceso era lento y, mientras tanto, en el papel yo seguía casado con Marina. Una locura. Para colmo, en la demanda Marina pedía cosas absurdas como manutención temporal, argumentando que yo la había dejado sin recursos. Era una forma burda de presionar. Cuando mi abogado lo vio, solo dijo: ya se descararon. Yo seguía obsesionado con una pregunta: ¿quién era el tipo del vídeo que se hizo pasar por mí? La respuesta me dio coraje. Resultó ser un amigo del hermano de Sofía. Un chavo que se parecía lo suficiente y que, según lo que averiguamos, tenía antecedentes de trabajitos, pequeñas estafas, falsificación de identificaciones. No fue improvisado. Contrataron a alguien que ya sabía cómo hacerlo. Cuando mi abogado presentó esa información, la familia de Sofía cambió de estrategia. Dejaron el chantaje emocional y pasaron a las ofertas. Un tío de Sofía me escribió diciendo que, si yo retiraba la denuncia, me darían una compensación. Usaron esa palabra exacta. Como si mi dignidad tuviera precio. Dije que no y entonces empezó la campaña de desprestigio. En redes sociales, la mamá de Sofía comenzó a insinuar que yo era un hombre peligroso, que quería meter a una madre soltera a la cárcel. Marina ya no era la mujer que me robó el nombre. Ahora era la mamá soltera del cuento. Empezaron a decir que yo controlaba a Sofía, que era celoso, que buscaba venganza. Yo, que estaba peleando por recuperar mi identidad, terminé pintado como el villano ante gente que no sabía nada. Ahí me entró una duda que me dio miedo. ¿Y si no era la primera vez? ¿Y si ya le habían hecho esto a alguien más? Se lo pregunté a mi abogado. Me dijo que sí, que era posible. Que muchas familias repiten este tipo de fraudes porque funciona, hasta que se topan con alguien que no se calla. Sentí un escalofrío al entenderlo. Ese alguien era yo. La última parte de esta actualización fue la más dura a nivel emocional. Tuve que aceptar que mi relación con Sofía estaba muerta, incluso si todo lo legal se resolvía. Sofía me escribió un mensaje que hoy me da vergüenza ajena. Decía: cuando todo esto termine, podemos volver a empezar. Lo nuestro era real. Le respondí una sola cosa. Si lo nuestro hubiera sido real, no me habrías borrado de tu conciencia para que tu familia hiciera un trámite.
Mientras atravesaba ese duelo raro, porque sí, se siente como un duelo, me llegó otra carta. Esta vez no era del tribunal. Era de un despacho de cobranza. El monto era pequeño, pero llevaba mi nombre y un contrato que yo nunca firmé. Mi abogado lo revisó y me dijo: esto confirma que tu identidad se usó para más cosas. Ahí entendí algo clave. El falso divorcio era solo el comienzo de una limpieza. Querían cerrar el matrimonio para cortar el rastro antes de que yo descubriera todo lo demás. Pero ya lo estaba viendo. Actualización 3. La resolución llegó con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Como cuando te quitan una piedra del pecho, pero el moretón se queda. El tribunal aceptó avanzar con la anulación por fraude. No fue inmediato, pero la evidencia era demasiado clara: firmas falsas, un impostor en vídeo, inconsistencias, testigos dudosos. Marina, al darse cuenta de que ya no podía fingir un divorcio normal, cambió el discurso. Quiso negociar. Ofreció firmar lo que fuera con tal de que yo dejara las cosas ahí. Mi abogado me explicó que podía aceptar acuerdos civiles, pero que el proceso penal seguiría su curso si la autoridad así lo decidía. Y después de semanas de ansiedad, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. No busqué venganza por gusto, pero tampoco acepté el silencio por comodidad. Permití que se corrigieran todos mis registros, que se bloquearan los daños posibles y que la investigación siguiera el curso que tuviera que seguir. Marina terminó admitiendo por escrito que yo no había participado en nada. Su confesión, aunque claramente hecha para protegerse, fue clave para limpiar mi nombre. La anulación quedó oficialmente registrada. Mi estado civil volvió a ser el de siempre. Cuando tuve ese documento en las manos sentí ganas de llorar, pero no de alegría. Fue más bien por lo absurdo de todo, tener que demostrar que nunca te casaste en un sistema que, por momentos, confía más en una firma falsa que en tu vida real. En lo financiero logré cerrar casi todo. Congelé mi historial durante bastante tiempo, cambié documentos, activé alertas. Me volví esa persona que revisa todo 2 veces y no me da pena admitirlo. Cuando alguien te roba el nombre, también te roba la inocencia. Hubo un par de cuentas que tuve que disputar y algunas cartas que contestar, pero por suerte nada gigantesco. Mi abogado dice que logramos cortar el problema antes de que creciera más. Yo no sé si fue suerte o simplemente tiempo. Lo que sí sé es que el divorcio apresurado de Marina fue lo que encendió la alarma. ¿Y Sofía? Sofía intentó una última jugada emocional. Me buscó fuera de la terapia de pareja, que ya ni siquiera era terapia de pareja. Me dijo que estaba rompiendo con su familia, que su mamá la trató como traidora, que su hermano estaba furioso, que ahora sí entendía todo lo que me habían hecho. Me pidió perdón. Uno de esos perdones que suenan bien, pero llegan tarde. La escuché sin gritar. Le dije que me daba tristeza verla vivir bajo el control de su mamá, pero que eso no borraba su decisión de callarse cuando más debía hablar. Le expliqué que no podía construir una vida con alguien que, ante la presión familiar, me sacrifica. Sofía lloró como si yo estuviera matando el amor. Y tal vez sí. Pero la verdad es que ese amor ya venía herido desde mucho antes. Lo más fuerte, y lo que me dejó una mezcla rara de asco y calma, fue enterarme por un amigo en común de algo que terminó de confirmar mi intuición. La familia de Sofía ya había tenido trámites raros antes. No exactamente iguales, pero similares. Préstamos a nombre de un tío. Cuentas a nombre de una abuela. Favores que siempre recaían en alguien con buen historial. Era una familia que funcionaba como red. Cuando uno se hunde, usan al más estable como tabla. Y yo había sido esa tabla. Sofía, con todo el cariño real o confuso que pudiera haber, formaba parte de esa lógica. La última escena de todo esto fue casi silenciosa. Un día, al volver del trabajo, encontré una bolsa en la puerta de mi departamento. Dentro estaban algunas cosas mías que se habían quedado con Sofía, una sudadera, un libro, un llavero. No había nota. No había disculpa. Solo devolución. Y, de alguna forma, esa fue la verdad más honesta que recibí. Cuando se acabó el juego, ya no quedaban palabras. Desde ahí he estado reconstruyéndome. Volví a salir con amigos. Me concentré en mi rutina. Me mudé de departamento porque no quería seguir viviendo en el lugar donde abrí ese sobre por primera vez. A veces el coraje vuelve en forma de pensamientos pequeños, como no lo vi. ¿Cómo confié tanto? Pero entonces recuerdo algo que mi hermano Álvaro me dijo cuando todo terminó. Confiar no te hace tonto, te hace humano. Lo que te vuelve sabio es lo que haces cuando descubres la traición. Y yo hice lo único que me devolvía el control, poner límites,
Protegerme y no negociar mi paz con gente que solo te quiere útil. Si algo me deja todo esto, es una advertencia que suena obvia hasta que te pasa. En una relación, la confianza no se mide solo en la fidelidad. Se mide en si te tratan como una persona completa cuando hay presión externa, cuando hay familia, cuando hay necesidad, cuando existe la oportunidad de usar tu bondad. Yo creí que estaba construyendo una vida con Sofía. Resultó que Sofía estaba construyendo una salida para su familia. Y yo era el material. Y por si alguien se pregunta por qué no acepté arreglar las cosas para evitar drama, la respuesta es simple. El día que aceptas que tu identidad sea moneda de cambio, dejas de ser dueño de tu vida. Yo no estaba dispuesto a vivir así.